Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En diciembre del 2011, Diego Pablo Simeone asumió la dirección técnica del Atlético de Madrid. Desde ese momento, el club colchonero empezó a gozar de un protagonismo importante a nivel europeo que antes no tenía, y a nivel nacional en España rompió una importante sequía en Liga. No cabe duda que el Cholo subió el rendimiento del equipo en sus ya casi 9 años de proceso. Sin embargo, no todo han sido glorias para el Atlético. En este camino también han tenido fracasos importantes, como aún no conseguir la anhelada Champions League, torneo donde el colchonero es el más veces subcampeón de los que no han sido nunca campeones. Y en España, si bien ya han sido campeones de la Liga, aún no destruyen al duopolio del Barça y el Madrid. En este video los invito para que reflexionemos si el Atlético aún necesita del Cholo o si ya merece otro entrenador que intente llevarlo a un nivel superior, pues recordemos que el club posterior al 2015 ha tenido una inyección de capital importante que lo hace estar a la par de los grandes equipos europeos. En este video tocaremos varios puntos importantes para intentar tener argumentos para opinar si el entrenador argentino merece o no continuar al frente del equipo. Veamos cómo era el Atlético antes del Cholo. ¿Cuáles han sido esos logros y falencias que ha tenido el equipo en esta última década? ¿Cuál ha sido el presupuesto con el que ha contado y cómo está compuesto su músculo financiero? Y al final serán ustedes los que tengan la última palabra abajo en la caja de comentarios. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Fútbol Team Latinoamérica, el primer juego manager de fútbol gratis en el que puedes ser tu propio jugador y unirte a equipos creados por otros jugadores. Ya se encuentra disponible. Encontrarás jugadores de toda Latinoamérica. No hay bots, todos son personas reales. Y es un juego de navegador, por lo que no hace falta descargar aplicaciones externas. Fútbol Team es y seguirá siendo un juego gratis para que esta comunidad cumpla sus más grandes sueños deportivos. Nos vemos en el estadio. Recuerda que en la descripción y en el comentario fijado te dejo un link de descarga gratuito. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante buena, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Además, si eres de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay o Paraguay, podrás ver gratis en directo todos los partidos de la Bundesliga. Abajo en la descripción y en el comentario fijado te dejo el enlace de descarga gratuita. En este primer punto, veamos a grandes rasgos cómo fue el rendimiento del club en los últimos 15 años anteriores a diciembre del 2011, momento donde el Cholo asumió el banquillo. En la temporada 95-96 lograron el doblete, fueron campeones de la Liga y alzaron la Copa del Rey derrotando en la final al Barcelona por la mínima diferencia. Este equipo estaba bajo el mando del entrenador serbio recién fallecido en abril del 2020, Radomir Antić, y en la plantilla estaba Diego Pablo Simeone en aquel momento con 26 años. En esa campaña, el colchonero sumó 87 puntos en la Liga, superando al Valencia y al Barcelona, que se quedaron en 83 y 80 puntos respectivamente. De aquella manera, acabaron con una sequía de 19 años sin ganar la Liga. Posterior a ese título, el equipo paulatinamente fue disminuyendo su nivel, hasta el punto de caer al fondo de la tabla. En el 97 finalizaron en quinta posición, en el 98 bajaron a la séptima, en el 99 a la decimotercer casilla y en la temporada 99-2000 el equipo tocó fondo descendiendo de categoría. En aquella campaña desastrosa, dos fueron los entrenadores implicados. El italiano Claudio Ranieri, quien dirigió desde la fecha 1 a la 26, y posterior volvió a asumir el serbio Antić, quien no pudo enderezar el rumbo. Aquella vez, el equipo finalizó en la posición 19 con 38 puntos, perdiendo la categoría junto al Betis y al Sevilla. El nuevo milenio empezó de la peor forma para el colchonero. En la temporada 2000-2001 estuvieron cerca de conseguir el ascenso a primera, pero tuvieron que permanecer una temporada más en segunda. Finalmente, en aquella 2001-2002 quedaron campeones de la segunda división bajo el mando del legendario exjugador y máximo goleador histórico del club, el fallecido en 2014 Luis Aragonés.
Aragonés, quien asumió el banquillo en verano del 2001 y solo le bastó una temporada para regresar el equipo a la máxima categoría. En adelante, el Atlético permaneció en la liga sin pena ni gloria. Apenas en la temporada 2007-2008 pudo meterse al top 4 bajo el mando del entrenador mexicano Javier Aguirre, quien también dirigió al equipo en la Champions 2008-2009, cayendo en octavos frente al Porto. Luego, al inicio de la temporada 2009-2010, el estratega español Quique Sánchez Flores asumió el banquillo del equipo y fue el encargado de dirigir la primera conquista de la Europa League. En esa campaña, el Atlético con De Gea, el colombiano Amaranto Perea, los argentinos Salvio y El Kun y el uruguayo Diego Forlán hicieron una gran campaña, eliminando en fases finales al Galatasaray en 16avos, al Sporting de Lisboa en octavos, al Valencia en cuartos, al Liverpool en semis y en la final derrotaron al Fulham 2-1 con doblete de Diego Forlán. En la siguiente temporada 2010-2011, el equipo empezó ganando la Supercopa de Europa al campeón de la Champions Inter de Milán, derrotándolo 2-0 con goles de José Antonio Reyes y El Kun. Sin embargo, aquel título fue lo único bueno de la campaña. En la Europa League no supieron defender el título, cayendo en primera fase en el asequible Grupo B compartido con el Bayer Leverkusen, el Aris Salónica griego y el Rosenborg noruego. Y en la Liga Española finalizaron en séptima posición, lo que dejó un balance bastante malo en el rendimiento general, por el que fue despedido el entrenador Quique Sánchez. En verano del 2011, la directiva colchonera nombró al estratega español Gregorio Manzano para asumir el banquillo, pero debido a malos resultados en el primer semestre de esa temporada 2011-2012 fue despedido. En su reemplazo, nombraron a Diego Pablo Simeone, que asumió la dirección de la plantilla en diciembre del 2011. Desde esa primera campaña, o mejor media campaña, el Cholo empezó a demostrar que estaba en la capacidad de llevar al equipo al siguiente nivel. Si bien el anterior entrenador Gregorio Manzano fue despedido por mal rendimiento en liga, por lo menos en la Europa League dejó al equipo líder de su grupo y clasificado a los 16avos de final, fase donde el Cholo empezó su recorrido con el equipo. En dicha instancia derrotaron al Lazio con un global de 4-1. En octavos le dieron una paliza al Besiktas 6-0. En cuartos eliminaron al Hannover 4-2. En semis derrotaron al Valencia 5-2 y la final se la ganaron al Athletic de Bilbao con un contundente 3-0. En aquel equipo ya no estaban De Gea, El Kun y Forlán, pero ya habían otros referentes como Courtois, Diego Rivas, Godín y Falcao. Con esta plantilla, el equipo ganaba su segunda Europa League y la primera bajo el mando del Cholo. En la campaña siguiente, la 2012-2013, el Cholo cosecharía otros 2 títulos. Empezando la temporada, le ganaron la Supercopa de Europa a Chelsea, campeón de la Champions League, con un contundente marcador de 4-1 en aquella noche recordada por el triplete de Falcao. Y el segundo título fue la Copa del Rey, derrotando al Getafe en octavos, al Real Betis en cuartos, en semis al Sevilla y la final se la ganaron al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con un marcador de 2-1 con goles de Diego Costa y Joao Miranda. En la temporada siguiente, la 2013-2014, el Cholo consiguió su mayor logro al frente del colchonero. Ya sin Radamel Falcao, pero con un superlativo Diego Costa, lograron romper una importante sequía. Ganaron la liga con un final dramático. A la última fecha, el Atlético llegaba con 89 puntos, teniendo la primera opción de ser campeón, pero Barcelona tenía la segunda opción con 86 puntos. Y para hacerlo más atractivo, de forma coincidente, les tocó enfrentarse en la última fecha. Barcelona necesitaba la victoria, pero el Atlético le servía el empate. El partido lo empezó ganando el azulgrana con gol de Alexis Sánchez, pero Godín lo empató y sentenció el empate a 1, con el que después de 18 años el colchonero volvía al trono del fútbol español, rompiendo también una hegemonía del Barcelona y Real Madrid, campeones de esas últimas 12 versiones del torneo. A comienzos de la temporada siguiente, la 2014-2015, el Atlético le ganó la Supercopa de España al Real Madrid. Courtois y Diego Costa se marcharon a Chelsea en ese verano, pero en su reemplazo llegaron Oblak, Griezmann y Mandzukic. La llave de la Supercopa Española empezó en el Bernabéu, donde empataron a un gol, con anotaciones de James Rodríguez y Raúl García, y en la vuelta en el Vicente Calderón, con un gol tempranero al minuto 2 de Mario Mandzukic, el colchonero se alzó el trofeo y de nuevo vencía a su rival de ciudad en una competición nacional. Los siguientes y últimos títulos del Cholo en el Atlético fueron en 2018, que de forma contradictoria surgieron por un pésimo rendimiento en Champions. En la campaña
2017-2018, el colchonero fue eliminado en primera fase, ocupando la tercera posición del grupo C, compartido con la Roma, Chelsea y el Karabakh. Los de Simeone solo sumaron 7 puntos y fueron relegados a la Europa League, donde hicieron una campaña impecable. En 16avos de final eliminaron al Copenhague con una goleada en el global de 5-1. En octavos le ganaron al Lokomotiv con una paliza de 8-1. En cuartos derrotaron al Sporting de Lisboa 2-1, en semis eliminaron al Arsenal 2-1 y la final se la ganaron con un contundente 3-0 al Marsella con doblete de Griezmann y gol de Gavi Fernández. 2 meses más tarde, ya en la campaña 2018-2019, el Atlético ajustó su doblete internacional del año ganando la Supercopa de Europa, esta vez venciendo al campeón de la Champions Real Madrid, derrotándolo en la prórroga 4-2 después de un empate a 2. De aquella manera, por fin conseguían derrotar a su rival de ciudad en el ámbito internacional, algo que parecía bastante complicado después de los recientes enfrentamientos de ambos en las finales de Champions, las cuales las veremos en el siguiente punto. En resumen, el Cholo en sus 8 temporadas y media al frente del colchonero ha ganado 7 títulos, 3 nacionales, una liga, una Copa del Rey y una Supercopa, y a nivel internacional 4, 2 Europa League y 2 Supercopas de Europa. Sin duda, Simeone ha contribuido en las vitrinas del museo del equipo, pero a continuación veamos sus desaciertos para que tengamos un panorama más claro de su verdadero rendimiento. A continuación, demos un repaso competición por competición de los fracasos del Cholo. Empecemos con la Copa del Rey. Desde su llegada al club, Simeone ha disputado 8 versiones de la competición. Como veíamos en el punto anterior, solo ganó la versión de la 2012-2013, donde derrotó al Madrid en la final. De resto, el equipo ha fracasado en las últimas 7 versiones del torneo. En la 2013-2014, Real Madrid tuvo su revancha de la temporada anterior, goleando al colchonero en las semis con un global de 5-0. En la 2014-2015, Barcelona los eliminó en cuartos con un global de 4-2. En la siguiente 2015-2016 cayó en la misma fase, pero aquella vez frente al Celta de Vigo, con un global de 3-2. En la campaña 2016-2017, de nuevo los eliminó Barcelona en semis con un global de 3-2. En la siguiente 2017-2018 cayeron en cuartos frente al Sevilla con un global de 5-2. En la temporada 2018-2019 cayó en octavos frente al Girona con un global de 3-3, definido a favor del club catalán por la regla del gol visitante. Y en la última campaña, la 2019-2020, cayó sorpresivamente en 16avos de final frente al Cultural Leonesa, un club de tercera división con un marcador de 2-1. En resumen, de esta competición, el Cholo ha tenido un rendimiento bajo. Si bien fue campeón de la 2012-2013, de aquello ya pasaron 7 años. En adelante, el Atlético no ha podido volver a disputar otra final y ha sido incapaz de pasar la barrera del Madrid y Barcelona, que le han eliminado en 3 versiones. De resto, sus verdugos han sido Sevilla, Celta de Vigo, Girona y Cultural Leonesa, clubes claramente inferiores en presupuesto y plantilla. En la liga, empecemos a dar un repaso desde la primera completa que dirigió el Cholo, la 2012-2013. En aquella oportunidad, el Atlético sumó 76 puntos. Aunque finalizó en tercera posición, hay que reconocer que después del título del 96, el colchonero no había sumado en liga esa cantidad de puntos. Es decir, llevaba 17 años sin alcanzar el umbral de los 76 puntos. Lo que pasa es que, obviamente, superar aquel Barcelona récord de los 100 puntos dirigido por el fallecido Tito Vilanova no estaba al alcance del Atlético en ese momento. La 2013-2014 no hace falta repasarla, ya que la vimos y la catalogamos en el punto anterior como el mayor logro del Cholo en el Atlético. En la siguiente 2014-2015 tuvieron una aceptable puntuación de 78 puntos, pero quedaron lejos a 16 del Barcelona de Luis Enrique, campeón del triplete. En la siguiente 2015-2016 el Atlético tuvo una gran puntuación de 88 puntos, finalizando a solo 3 del campeón Barcelona. Incluso faltando 2 jornadas, el colchonero empataba a 85 puntos con el culé, pero en la penúltima jornada cayeron con el Levante 2-1, que acabó con las esperanzas del título. En la siguiente campaña 2016-2017, de nuevo el equipo del Cholo estuvo por debajo del duopolio. Esta vez finalizó a 15 puntos del campeón Real Madrid, dirigido por Zidane.
En las temporadas siguientes, la 2017-2018 y la 2018-2019, el rendimiento fue muy parecido. En ambas fueron superados por el Barcelona de Ernesto Valverde, en 2018 quedando a 14 puntos y en 2019 a 11. Y en la última campaña, la 2019-2020, los del Cholo tuvieron su peor campaña sumando solo 70 puntos. En resumen, en esta competición debemos reconocer el gran logro del Cholo de conseguir la Liga del 2014. Como bien lo decíamos en el punto anterior, acabó con una hegemonía de 12 años del Real Madrid y Barcelona y acabó una sequía propia del club de 18 años. Sin embargo, una conquista de 8 ligas disputadas es poco. Hay ligas que Barcelona y el Madrid las ganaron con autoridad y sería muy iluso pensar que el Atlético les podía hacer frente, pero por lo menos en las dos últimas, la 2018-2019 de Valverde y la 2019-2020 de Zidane, el colchonero sí estaba en capacidad de pelear por esas ligas, pero no estuvo a la altura de esas oportunidades. En la Champions League, lo primero que debemos anotar es que el Atlético en los 20 años anteriores al Cholo solo participó en 3 versiones del campeonato, muestra clara de que no era un club habitual en este torneo, pero dicha situación cambió con Simeone. Desde la primera temporada de liga que dirigió completa, ha clasificado el equipo ininterrumpidamente al torneo, es decir, en las últimas 7 versiones. En esas campañas, el Atlético ha tenido varios altibajos. De las 7, solo cayó en una en primera fase, una en octavos, 2 en cuartos, una en semis y en 2 disputó la final. Sin duda, ese es un gran balance para un club que no figuraba en la competición. Sin embargo, debemos anotar que en el tema de presupuesto y plantilla, el Atlético ha estado a la par de algunos grandes de Europa en los últimos 7 años, como lo veremos en el siguiente punto donde hablaremos del presupuesto. En las finales tanto de 2014 como de 2016 le tocó enfrentar a su rival de ciudad, el máximo ganador histórico de la competición Real Madrid, por lo que era obvio que los del Cholo no tenían favoritismo. Sin embargo, de forma contradictoria, tuvieron grandes opciones de ser los campeones de ambas versiones. En 2014 tenía el título en el bolsillo, pero Sergio Ramos se lo sacó en el minuto 93. Y en la del 2016 se fueron hasta la lotería de los penaltis después de un empate a 1, donde incluso hubo un penalti votado por Griezmann en los 90 reglamentarios, lo que le hubiera aumentado las opciones al colchonero. Es innegable que el Atlético le hizo 2 finales dignas al Madrid, pero su falta de jerarquía le pasaron factura. Con esas 2 finales en 3 años, el Atlético subió su nivel y se esperaba que consiguiera una tercera en la era del Cholo. De hecho, al año siguiente, en 2017, estuvo a punto de lograrla, pero de nuevo se encontró frente a su bestia negra en la competición, Real Madrid. En la ida, el merengue goleó 3-0 en el Bernabéu y en el Vicente Calderón el colchonero lo empezó ganando 2-0 y la remontada estuvo cerca, pero una magistral jugada de Benzema, que terminó en gol de Isco, destrozó las ilusiones del colchonero dejando el global en 4-2. Como lo veíamos en el punto anterior, el Atlético del Cholo sí ha sabido vencer al Madrid en finales, en la Copa del Rey del 2013, en la Supercopa Española en 2014 y en la Supercopa Europea en 2018, pero en la Champions League ha sido misión imposible. 2 finales y una semifinal perdida hablan claramente de la paternidad del merengue, y por la que obvio el colchonero en la era del Cholo ha quedado en deuda. A pesar de que el título no llegaba, el Atlético posterior a esa eliminación frente al Real Madrid en 2017 ya se había ganado un gran prestigio en el torneo. En esas últimas 4 versiones había conseguido 2 finales y una semifinal, que invitaban a pensar que seguiría por un buen camino. Sin embargo, en las 3 versiones que han pasado desde aquel 2017 no han sido las mejores para el club colchonero. En 2018, como lo veíamos en el punto anterior, fue eliminado en primera fase, relegado a la Europa League. En 2019 cayó en octavos frente a la Juve, donde no supo aprovechar la ventaja en la ida, donde ganó 2-0. Y recién en 2020 eliminó en octavos de final al campeón Liverpool de una manera surrealista, donde Oblak fue la gran figura, pero el Leipzig lo desenmascaró y lo hizo ver bastante mal, eliminándolo a único partido en los cuartos de final. En resumen, en esta competición debemos reconocer que el Cholo hizo protagonista al Atlético en el torneo más importante del continente, pero aparte de eso no lo ha podido llevar al siguiente nivel, que sería ganar el tan esquivo título. Por el contrario, en las últimas 3 versiones el Atlético ha desmejorado su nivel. El estilo defensivo del Cholo ya no se ve tan sólido como en sus primeros años. En las últimas campañas da la sensación que su discurso se está agotando y quizá
quizá sea hora de que el equipo abandone su estilo reactivo y lo haga más propositivo. Lo defensivo funciona a veces frente a clubes superiores como Liverpool, pero se queda corto frente a otros como el Leipzig, como lo vimos en la temporada anterior. En el tema del presupuesto, en los últimos años, el Atlético ha expandido su paquete accionario dejando entrar nuevos inversores. Anterior a 2015, el club solo era propiedad del empresario español Miguel Ángel Gil Marín y del actual presidente del club, Enrique Cerezo. Pero en enero del 2015, el empresario chino Wang Jianlin, dueño del conglomerado empresarial Wanda, compró un 20% de la participación del equipo en 45 millones de euros. Luego, en noviembre del 2017, se sumó otro empresario como propietario del club, el israelí Idan Ofer, que compró el 15% de las acciones del club en 50 millones de euros. Posterior, en febrero del 2018, Wang Jianlin le vendió su participación a este empresario israelí, por lo que pasó a controlar el 35% del club. De esta forma, Miguel Ángel Gil pasó a tener un 51% y Enrique Cerezo es dueño del 15%. En septiembre del 2017, el Atlético inauguró su nuevo estadio, el Wanda Metropolitano, un escenario que ya existía pero fue adquirido y remodelado por el colchonero a un coste de 310 millones de euros, de los cuales 170 fueron puestos por el club y 140 compensados con el terreno del Vicente Calderón. De esta forma, el Atlético quedó con uno de los mejores estadios del continente, lo que claramente lo distingue como un club con un presupuesto respetable. Desde la primera temporada que dirigió el Cholo completa, la 2012-2013, hasta la presente 2020-2021, el Atlético de Madrid se ha gastado en fichajes la suma de 959 millones de euros, siendo el tercer club de España que más ha gastado, superado por el Madrid que gastó 62 millones más y por el Barcelona con una ventaja considerable de 431 millones más. En el ámbito europeo, el colchonero fue el octavo que más gastó, superando incluso a los dos recientes campeones de Europa, a Liverpool en 26 millones y al Bayern en la considerable suma de 285 millones. Aunque hay que anotar que el Atlético ha ingresado mucho más dinero que ellos en la venta de jugadores, lo que demuestra que sigue siendo un club vendedor. Sin embargo, en la vigente temporada tiene la 10ª plantilla más cara del continente, avaluada en 736 millones de euros. Considerando todo lo anterior, al Cholo le reconozco que llevó al club a otro nivel superior, pero me parece que en los últimos años sobre todo el equipo está estancado y debería ser más protagonista tanto en la Liga Española como en la Champions League, torneos donde por temas de presupuesto está metido dentro del top 10 y por lo mismo debería apuntar a ser serio candidato, pero con el juego defensivo y poco propositivo del Cholo difícilmente puedan lograrlo, por lo que en mi caso por lo menos sí considero que el Atlético debería fichar otro entrenador y empezar una nueva era. En la caja de comentarios te invito para que nos des tu opinión si crees que el Cholo debería seguir al frente del Atlético, o si por el contrario ya es hora de que se marche del club. Abajo en el comentario fijado te dejo el enlace de mi Instagram para que me sigas y el del canal de mi hermano Planeta 90 para que lo visites. En el acertijo del video pasado la respuesta correcta era Arturo Vidal. Para el de hoy les traigo el siguiente. Jugué con Sergio Ramos, Xavi Alonso e Iker Casillas. Fui campeón de la Champions League y la Europa League. Jugué en 4 ligas del mundo. Hice un gol en 2 finales de la Eurocopa. ¿Quién soy? Amigos, gracias por ver el video. Si les gustó, por favor regálenme un like. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo esta lista de reproducción para que escojas el análisis de algún otro grande de Europa. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.